Recapitulemos. Son de verdadera especialidad y por lo tanto estos delitos van a estar previstos en otras leyes especiales. Y por lo tanto también deberán gozar de un carácter técnico, de un carácter específico que va a estar determinado por los sujetos primero. Obviamente las cualidades de esos sujetos, por el objeto, las cualidades de ese objeto y por la naturaleza de la materia, ya sea que sea materia fiscal, materia ecológica, materia de salud, ¿ok? Y etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que empezar a considerar. Entonces, este principio, ¿verdad?, de verdadera especialidad tendría que considerarse, además de todo, ¿verdad?, que se va a estar regulando el hecho por normas especiales que se van a aplicar. El otro principio es de sistematización. Se va a referir específicamente a la existencia de repente innecesaria de una duplicidad de los delitos que ya existen en el Código Penal, porque nosotros no estamos tampoco negando que algunos de estos delitos se encuentren, ¿verdad?, ya especificados en la materia penal, aunque su estudio no sea tan a fondo, no sea, pues, como se da en este caso, cuando estamos hablando de la existencia de una legislación que los regula, ¿no? Una legislación especial que los regula. Entonces, se refiere específicamente a la sistematización, que no deben existir repeticiones innecesarias o duplicidad del tipo en relación a los que ya existen en el Código Penal, ¿ok? Que se tendrá que abarcar aspectos generales y que en el Código Penal, y que ya en forma especial se abordará todo lo conducente a esos delitos en la legislación específica, ¿no? La legislación especial, como ya lo habíamos indicado. Último de los principios, de congruencia. Cuando se habla específicamente de los capítulos de los delitos que se insertan en las leyes especiales, esas deben de coincidir con los fines del derecho penal. Sí, los delitos asegurarán valores primordiales, no solo individuales, sino sociales, que van a permitir el orden y la paz en la comunidad. ¿Ok? Entonces, ya vimos hasta ahorita el concepto, la naturaleza, y ya vimos los principios. Vamos a analizar rápidamente la ubicación de los delitos especiales, ¿sí? Esto, recordemos que ya lo vieron ustedes, por eso no estamos entrando a mucho detalle. Es únicamente para efectos de recordarlo, por si en este momento ya lo perdimos, ¿no? Lo perdimos de contexto. Entonces, el derecho penal va a tener un sustento material en el propio ordenamiento penal, ¿ok? Entonces, nuestro ordenamiento penal se va a dividir en dos. Si ustedes lo recuerdan, ya lo vieron, tuvieron que haberlo analizado en alguna otra disciplina. Y será, obviamente, la ley penal fundamental, es decir, estamos hablando de los códigos, ¿sí? Del Código Penal, en este caso, y las leyes especiales, que son las que nos ocupan a nosotros, ¿ok? Entonces, la ley penal fundamental se va a dividir en su momento, claro que sí, en la parte general, teoría de la ley penal, teoría del delito, teoría de las penas y medidas de seguridad. ¿Ok? Ustedes ya vieron, por lo pronto, de eso sí tengo la certeza, teoría del delito, ya lo analizaron, ¿ok? Y la parte especial va a versar sobre delitos en particular, también sobre penas y medidas de seguridad aplicables al caso concreto, ¿ok? Entonces, eso va a ser así a grandes rasgos.
Ahora, vamos a tener nosotros las leyes especiales, que por supuesto se tendrán que considerar también de gran importancia, ¿no? Y estas leyes especiales se van a integrar por disposiciones propias de la materia, por la parte general, que es la teoría del delito, que ustedes ya analizaron, y por la parte especial, que son los delitos en particular. ¿Ok? Ahora, esto fue a manera nada más, a manera así de tratar de enfocar lo que nosotros ya tenemos de conocimiento, ¿ok? Que ustedes hasta el momento ya adquirieron, obviamente, sus conocimientos. De hecho, cumplimos con esos puntos. Ahora, lo que nos corresponde analizar es algo muy importante. Nuestro temario nos habla de la competencia y atribuciones de la Procuraduría General de la República. Pero sabemos nosotros perfectamente que a partir del año 2018 ya cambió de denominación. Entonces, como no podemos omitir lo que establece el temario, bueno, vamos a hablar un poco de la PGR, ¿verdad? En cuanto a su origen, un poquito, para efecto de establecer su competencia y sus atribuciones, vamos a establecer primero, así, a grandes rasgos. No nos vamos a enfocar a toda la historia de la PGR y a todos, ¿verdad?, los procuradores de justicia que han existido, ¿no? Porque pues ya ni el caso, ¿verdad? Ya ha cambiado de denominación. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar en este momento es un breve recuento, muy breve, ¿sí?, de la Procuraduría General de la República, y después vamos a irnos a la Fiscalía, ¿no?, que es como se le denomina en este momento, ¿no? Vamos a ver a la Fiscalía. Y dentro de ese punto es muy importante para efecto de que ustedes sepan por qué la relación que tiene, vamos a tener fiscalías especializadas de los delitos que vamos a analizar durante nuestro curso, ¿ok? Y entonces, estamos hablando nosotros, por ejemplo, así a grandes rasgos, en qué momento surge la Procuraduría General de la República. En el año de 1974, ¿no? Es cuando se considera la existencia de la Procuraduría General de la República, y que es mediante la publicación, obvio, en el Diario Oficial de la Federación, ¿verdad? En primera instancia, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en esta ley sí se empezaba a establecer las funciones de esa institución. ¿Cuál era la principal función de esa institución en el momento en el que se generó? La persecución de los delitos, ¿ok? Y para ello, para llevar a cabo esa función de la persecución de los delitos, se auxilió de la policía, ¿no? Y entonces, recordemos nosotros que en el artículo 21 constitucional, cuando nos habla del Ministerio Público, se establece, ¿verdad?, que también el Ministerio Público se va a auxiliar de las policías. Bueno, pues en aquel momento también se indicaba que se iba a auxiliar de la policía, y que va a contemplar, obviamente, en esa integración a la Procuraduría, obviamente, o va a integrar en esa Procuraduría a la Policía Judicial Federal, ¿ok? Además, ¿verdad?, o retomó en ese momento la figura del subprocurador, ¿ok? Entonces, sí, la Procuraduría General de la República, es decir, la PGR, fue una dependencia del gobierno federal mexicano, que con la misma jerarquía que las secretarías de Estado, formó parte del gabinete legal del presidente de México. Era el despacho del Poder Ejecutivo Federal,
tenía funciones de fiscalía, ¿ok? Era la institución encargada de investigar y de perseguir los delitos del orden federal, ¿ok? Aunque hoy en día ya sabemos nosotros, por supuesto, que ya como fiscalía tiene, vean, este recuento de cuáles eran sus atribuciones lo estamos nosotros analizando para que cuando veamos las funciones de la fiscalía, la competencia, las atribuciones de la fiscalía, ustedes se van a dar cuenta que pues es lo mismo, ¿no? Tiene las mismas funciones, las mismas atribuciones. La principal, la persecución del delito, ¿no? Retomando, su titular era el Procurador General de la República. Era a quien presidía precisamente la titularidad de este organismo, ¿no? Entonces, el Procurador General de la República era quien presidía al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares. Teníamos nosotros aquí que se conformaba también con otros órganos, ¿no? Internos. Dentro de su organigrama y demás, ya lo habíamos comentado, estaba contemplado dentro de ella la Agencia de Investigación Criminal, las fiscalías especializadas, la policía investigadora y los peritos. Que decíamos, muchas son las atribuciones. Era la encargada, permítanme,